Vamos a resolver el ejemplo 6 de las leyes de Newton. En este caso nos están pidiendo que calculemos la fuerza necesaria. Para que este objeto de 15 kilopounds desde el reposo recorra esa distancia en un plano inclinado en un tiempo de 5 segundos con un coeficiente de rozamiento de 0.15. Entonces nos están dando las dimensiones del plano inclinado de la rampa. Lo primero que tenemos que hacer con estas dimensiones pues es sacar el ángulo del plano inclinado. Para sacar el ángulo, pues si se fijan, aquí se forma un triángulo con un ángulo recto. Entonces estos van a ser tus catetos y el ángulo que vas a sacar aquí es la inclinación que va a tener la rampa, o sea, θ x, ¿no?, con respecto al eje x. Entonces este va a ser tu ángulo y con respecto a este ángulo este va a ser tu cateto adyacente y este de acá va a ser tu cateto opuesto. Entonces puedes utilizar la función trigonométrica tangente del ángulo para determinar cuánto vale la inclinación de la rampa. Entonces vas a poner aquí tangente de θ x va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Como quieres determinar este ángulo, estamos usando esta función trigonométrica. Ese ángulo va a ser el que tenga esta rampa o este plano inclinado. Entonces tangente pasa al lado de la igualdad haciendo función inversa. En este caso vamos a poner el cateto opuesto, que serían los 70 centímetros. Vamos a manejar unidades del sistema internacional, entonces vamos a convertir los 70 centímetros a metros, que serían 0.70 metros sobre 0.50 metros, y a eso lo multiplicamos por la función inversa de tangente. Apóyenme ahí con su calculadora, por favor. ¿Cuál es el ángulo que se forma aquí? 54 grados. Nada más, con el puro el ángulo en grados, nada más. Entonces el ángulo que se forma aquí sería de 54 grados. Este nos va a servir más adelante para poder descomponer el peso. En este caso nos están dando el peso en kilopounds. Como estamos utilizando unidades del sistema internacional, vamos a convertir esos kilopounds a newtons. Tú ya sabes que un kilopound se equivale a 9.81 newtons. Si tengo 15 kilopounds, quiere decir que ¿cuánto son en newtons? 147.15 newtons. Ese va a ser tu peso en el sistema internacional. Tú ya sabes que si está en un plano, en una rampa, el peso también se va a inclinar con respecto al eje de las Y. Entonces, este va a ser tu eje de las Y, este va a ser tu peso, que en newtons vale 147.15 newtons. Y recuerda que en un plano inclinado, la inclinación o el ángulo que tenga el plano va a ser la misma inclinación que va a tener el peso con respecto al eje de las Y. Entonces, si este ángulo que sacamos con la función trigonométrica tangente vale 54, este ángulo también va a valer 54. Es la inclinación que va a tener el peso. Entonces ya tenemos ese ángulo, ya tenemos el peso en newtons. Ahora sí, hay que determinar esa fuerza resultante. Recuerda cómo empezamos para resolver este tipo de problemas con tu fórmula principal en la segunda ley de Newton. Tu fórmula es fuerza igual a la masa por la aceleración. Tienes que fijar bien sobre qué eje se va a mover. En este caso el objeto, al aplicar esta fuerza, que es la que me está pidiendo la fuerza resultante, se va a mover sobre el eje de las X. No se va a mover sobre el eje de las Y, sino habría esto. Aunque adquiera altura al momento de recorrer toda esta rampa, donde se está moviendo es el eje de las X. Entonces aquí voy a poner que se va a mover en X, y aparte hay varias fuerzas que se involucran en el objeto, por eso voy a poner sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles van a ser esas fuerzas? La que yo quiero calcular, que es la fuerza resultante,
y ya sabes que va a haber un coeficiente de rozamiento entre el objeto y el plano. Y si hay un coeficiente de rozamiento, forzosamente tiene que haber una fuerza que se oponga, que será la fuerza de fricción, Fk. Aparte, como ya sabes, el peso en un plano inclinado se va a descomponer debido al ángulo de la inclinación del plano. Se va a descomponer peso en Y y se va a descomponer peso en X. Ahí está. Para sacar la componente del peso en X, pues vamos a hacer uso de las funciones trigonométricas. Aquí se forma un rectángulo, estos son ángulos rectos, este es tu peso, y para sacar las componentes pues hay que utilizar las funciones trigonométricas con este ángulo, que es el mismo que tiene la inclinación de la rampa. Entonces vamos a poner todas las fuerzas que se involucran en el eje donde se va a mover el objeto. La primera, que es la que quiero calcular, que es la fuerza resultante, que va a favor del movimiento, menos las fuerzas que se oponen, que van a ser la fuerza de fricción y la componente del peso proyectado en ¿dónde? En X. ¿Vale? Voy a poner aquí fuerza resultante menos fuerza de fricción o de rozamiento cinético menos el peso en X. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Como quiero saber cuánto vale esta fuerza resultante, nada más hay que despejar. Va a quedar que la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración, y estos que están con signo negativo pasan al lado de la igualdad con signo positivo, sumándose. Fuerza de rozamiento más componente del peso en X. Ahora hay que observar qué es lo que tenemos. La masa ya la tenemos, que si se fijan son 15 kilopounds, que aplicado al sistema técnico gravitacional, recuerda que utilizan la masa como si fuera peso. Si son 15 kilopounds, pues serían 15 kilogramos de masa. Entonces ya tenemos la masa. No tenemos la aceleración, tampoco tenemos la fuerza de fricción y tampoco tenemos la componente del peso en X. Hay que sacar cada una de ellas para saber cuánto vale tu fuerza resultante, que es lo que te están pidiendo. Para empezar, vamos a sacar la aceleración. Si te fijas, nos están dando datos como que parte del reposo, entonces ya sabes que tu velocidad inicial va a ser 0. Tienes el tiempo, necesitarías sacar otro dato más para hacer uso de las fórmulas de MRUA. ¿Cuál sería ese otro dato? Este objeto va a recorrer toda esta hipotenusa, toda esta distancia. Entonces, ¿cómo le hago para sacar toda esta distancia con estos catetos? Si se forma tu triángulo con un ángulo recto, tengo que aplicar exactamente el teorema de Pitágoras. Entonces, para sacar la distancia, voy a poner aquí, la distancia será igual a la hipotenusa, que es lo que va a recorrer este objeto. Entonces, distancia al cuadrado o la suma de los catetos al cuadrado será igual a la hipotenusa, que en este caso es la distancia que va a recorrer el objeto, al cuadrado. Entonces, la distancia va a ser igual a la raíz de 50, en este caso sería una vez para manejar los metros, al cuadrado, más 0.70 metros al cuadrado, para manejarla una vez en metros. ¿Cuánto nos da la distancia? 0.86 metros. Esa es la distancia que va a recorrer el objeto en esa rampa. Entonces ya tienes la distancia, ya tienes el tiempo y ya tienes la velocidad inicial. Vas a sacar la aceleración. ¿Con qué fórmula? Puedes utilizar la fórmula número 3 de MRUA, que te dice que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La velocidad inicial, pues ya te están diciendo que parte del reposo, entonces es 0. Por cualquier tiempo, pues te va a seguir dando 0. Pues te queda que distancia es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. De aquí despejas para la aceleración. Empiezas a quitar lo que está más alejado de tu incógnito, ya sabes.
que en este caso es el 2, está dividiendo, pasa multiplicando la distancia. Y tiempo al cuadrado, que multiplica la aceleración, pasa dividiendo. Entonces te queda que la aceleración será 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 veces la distancia que dijimos que era la hipotenusa, la de tu rampa o tu plano inclinado, que es de 0.86 metros, sobre el tiempo al cuadrado, que el tiempo son 2,5 segundos al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 0.06, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. No sé si mencioné, pero ya sabes, ¿verdad? Para convertir, en este caso de centímetros a metros, tú ya sabes, un metro contiene 100 centímetros, nomás dividimos 70 entre 100, nos recorrimos el punto aquí, 2 lugares, ¿no? Igual con la longitud de la rampa. Entonces la aceleración será de 0.06 metros sobre el segundo al cuadrado. Ya tienes la aceleración. Falta entonces sacar fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Fuerza de fricción, ¿a qué es igual? Al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. El coeficiente ya lo tienes, vale 0.15. La normal no la tienes, pues hay que determinarla. Y para determinar la normal, recuerda que se puede calcular igual aplicando tu fórmula de la segunda ley de Newton. Pero en este caso, esta fórmula no la vas a aplicar en X, la vas a aplicar en Y, porque la normal se encuentra en el eje de las Y. La normal, recuerda que es una fuerza de reacción que ejerce el piso y que se dirige hacia arriba para que el objeto no se hunda debido a su peso. Entonces voy a hacer esta fórmula pero en Y, y como son varias las fuerzas que tengo en Y, pues tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Aquí si te fijas, en Y no se va a mover el objeto, no va a hacer esto, se va a mover en X nada más. Entonces como no se va a mover en Y, la aceleración que tiene en Y va a ser de 0, que está en equilibrio. La suma de fuerzas en Y, si no se mueve en Y, es igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas que voy a tener en Y? Voy a tener a la normal, siempre se dirige hacia arriba. ¿Y cuál otra fuerza? A la componente del peso proyectado ¿en dónde? En Y. Nada más. Entonces voy a tener aquí normal menos el peso en Y va a ser igual a 0. Quiere decir que la normal es igual al peso en Y. Ya habíamos mencionado que si no existe ninguna otra fuerza en Y, en un plano inclinado, la normal va a ser igual a la componente del peso proyectado en Y. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto vale la componente del peso en Y? Ya habíamos dicho, mira, el peso es una fuerza, es un vector. Aquí se formó tu rectángulo, ¿vale? Este es el peso y esta es la componente del peso en Y y esta es la componente del peso en X. Son dos triángulos. Si estás utilizando este ángulo de 54 grados que sacamos con tangente con la ayuda de las dimensiones del triángulo, bueno, el peso ya lo tienes, o sea, la hipotenusa ya la tienes. Con respecto a este ángulo, la componente del peso en Y, pues es un cateto adyacente con respecto al ángulo. Y si es cateto adyacente y tengo hipotenusa, la función trigonométrica que debes de emplear es coseno, que es cateto adyacente. Entonces voy a poner aquí que el peso en Y o la componente del peso en Y será igual a la hipotenusa, que es el peso, por el coseno del ángulo. Entonces peso en Y será igual al peso que ya lo habíamos calculado, que era de 147.15 newtons por el coseno de 54 grados. ¿Cuánto nos da eso? 86.49 newtons. Entonces la componente del peso en Y vale 86.49 newtons. ¿Y para qué quiero esa componente? Pues porque esa componente va a ser igual a ¿quién? A la normal. Entonces la normal vale 86.49 newtons. Si ya tengo la normal,
La puedo multiplicar por el coeficiente y puedo obtener mi fuerza de rozamiento cinético. Entonces, FK será igual al coeficiente, que es 0.15 por 86.49 newtons. ¿Cuánto da eso? 12.97 newtons. Yo lo voy a poner abajo mejor. Entonces, tu fuerza de rozamiento es de 12.97 newtons. Entonces ya tenemos tu fuerza de fricción cinético o fuerza de rozamiento cinético. Ya lo tienes. ¿Qué te hace falta? La componente del peso en X. Pues más sencillo, mira. Ya dijimos que este es tu vector, son dos triángulos, esta es tu hipotenusa. Si estás usando este ángulo, la componente del peso en X, si te fijas, se forma tu rectángulo. Esa componente del peso en X con respecto al ángulo va a ser un cateto que opuesto, y si quiero usar la hipotenusa y este ángulo, ¿qué función trigonométrica debo emplear para sacar el cateto opuesto? Pues seno del ángulo. Entonces vas a poner esto aquí, de WX va a ser igual al peso por el seno del ángulo. Entonces WX será igual a 147.15 newtons por el seno de 54 grados. ¿Cuánto nos da? 119.04. 119.04 newtons. Entonces la componente del peso en X es de 119.04 newtons. Pues si te fijas aquí ya tenemos la aceleración, ya tenemos la fuerza de fricción cinético y ya tenemos la componente del peso en X. Aquí está. Ahora sí, ¿qué podemos sacar? La fuerza que resultante para poder mover al objeto. ¿De acuerdo? Entonces pongo aquí fuerza resultante será igual. ¿Cuál es la masa? Si dijimos que son 15 kilopounds, pues en el sistema internacional, 15 kilopounds, en masa serían 15 kilogramos. ¿De acuerdo? Okay. Aceleración, ya la calculamos, que era 0.06 metros sobre segundo al cuadrado. Fuerza de rozamiento cinético o fuerza de fricción, 12.97 newtons. Y la componente del peso en X, 119.04 newtons. Sumamos eso y ¿cuánto nos da? 132.91 newtons. Quiere decir, lo voy a poner arriba, que tu fuerza necesaria para poder subir el objeto en esa rampa es de 132.91 newtons. Tenga cuidado, por ejemplo aquí miren, que les decía de los kilopounds. Esto es aplicado al sistema técnico gravitacional. Un kilopound son 9.81 newtons. Quiere decir que este peso son 147.15 newtons. Si tú quisieras comprobar esto, ¿verdad?, que hicimos aquí, de decir que 15 kilopounds son 15 kilogramos masa, pues bueno, tú puedes poner peso es masa por gravedad, ¿verdad? Tú ya tendrías el peso, tú ya sabes cuál es la gravedad, nomás divides el peso entre la gravedad. Tendrías que dividir 147.15 newtons entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y ya sabes que la unidad de newton pues es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Se da metro con segundo cuadrado con metro con segundo cuadrado. ¿Y cuánto trae esto? 15. Pues 15, es lo que te estaba diciendo. 15 kilopounds, 15 kilogramos. Lo que pasa es que en el sistema técnico ya habíamos mencionado que utilizan el peso como si fuera masa. ¿De acuerdo? Lo demás que es, pues son datos que te están proporcionando del problema para utilizarlos y sacar la fuerza resultante. Datos como cuáles, pues como la velocidad inicial, como el tiempo. Tuvimos que sacar la distancia, que era la hipotenusa de tu rampa, de tu triángulo con ángulo recto.
que usamos la fórmula de MRU, aquella vez. Tuvimos que sacar el ángulo con tangente, de tal manera que al usar la fórmula de la segunda ley de Newton, pues tuvimos que sacar todos los datos que nos hacían falta, ¿verdad?, para sacar la fuerza resultante, que era la fuerza de fricción, componente del peso en X, y la aceleración. A continuación van a resolver el ejercicio 6, que es parecido al ejemplo número 6 que acabamos de realizar. En este caso vas a determinar cuál es la velocidad que adquiere el móvil después de recorrer toda esta distancia de la rampa o del plano inclinado. Entonces te voy a dar ahí unos tips. Aquí te están dando las dimensiones. Con eso ya puedes sacar la hipotenusa, que es la distancia. Te están dando velocidad inicial. Ahora, si quieres sacar esta velocidad final, pues vas a hacer uso de las fórmulas de MRU. Nada más tendrías velocidad inicial y tendrías distancia. Tendrías que usar o sacar otro dato que te permitiera sacar la velocidad final. ¿De dónde vas a sacar ese dato? Lo puedes sacar de la aceleración. ¿Cómo? Con la fórmula de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces vas a poner todas las fuerzas que interactúan con el objeto y de ahí vas a despejar la aceleración. Una vez que tengas aceleración, que tengas toda tu distancia, que tengas tu velocidad inicial, ahora sí ya puedes calcular cuál es la velocidad final con la cual va a llegar el objeto después de recorrer la rampa.